días, mi nombre es Javier Arjona y voy a introducir esta presentación de lo que ha sido la 11, está siendo, porque todavía no hemos concluido, la 11 Delegación Asturiana de Verificación de los Derechos Humanos en Colombia. Si hay 11 visitas quiere decir que ha habido 10 anteriores, que hemos venido 11 años seguidos, que es un trabajo sistemático y por lo tanto un cierto recorrido importante en este tema de observación de los derechos humanos en este territorio colombiano. Desde aquel departamento pequeñito del norte del Estado español que se llama Asturias. La delegación la hemos compuesto este año Javier Orozco, que coordina un programa de derechos humanos con el cual se relaciona esta visita de acogida temporal a gente muy perseguida aquí en este territorio. Han pasado 94 personas, con este año ya llegan a los 100. De esas 94, 2 a su regreso han sido asesinadas en Colombia. Luciano Romero, que cumple 10 años su asesinato este año, en septiembre, y Henry Ramírez Daza, que cumple 5 años su asesinato este abril. La tarea es elaborar un informe, pero lógicamente todavía no está listo, tenemos unos preliminares que compartir, y defenderlo, explicarlo, tratar de dar a entender qué está ocurriendo en este país, allá, en nuestra tierra, en Europa, en el Parlamento asturiano, en el Parlamento europeo, en el Parlamento Congreso de los Diputados y Senadores allá en Madrid. También difundirlo ante las digamos, organizaciones populares, sociales de aquellos territorios, tratando de acercar la realidad colombiana a la nuestra, que no es la misma, pero tampoco es que sea fácil. Eso habría que hablar bastante en su caso, ¿no? Si hay que comparar. En realidad la delegación no ha concluido todavía. Esta misma tarde tenemos con Procuraduría, tenemos con la Oficina de la ONU de Derechos Humanos. Mañana todavía en territorio estaremos en el hermoso páramo de Sumapaz, donde hay una asamblea campesina. E incluso el domingo pues con algunas de las actividades previstas, ¿no?, en el Día de la Mujer Trabajadora. Hemos querido adelantar, y es un honor para nosotros, compartir con el Movice en su aniversario y en esta mesa también, y en las actividades que hagan fuera, después de la rueda de prensa, porque habitualmente también en Asturias, esta fecha del 6 de marzo, se hacen actividades de acompañamiento al Movice. Esta vez las hacemos aquí, porque queremos participar de las que va a hacer el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado. La delegación, además Javier Orozco, que ya he presentado, José Manuel Fernández González, del Partido Comunista de Asturias, Nacho Ignacio Cuartas, de Ingeniería Sin Fronteras, la compañera Beatriz Gil, que representa una plataforma que se llama Justicia por Colombia, una de las más amplias que hay en el Estado español, de acompañamiento aquí a la paz y los derechos humanos en Colombia, y Lucía Rodríguez Lazcano y yo mismo, que representamos a Sol de Paz Pachacuti, una organización de solidaridad que lleva bastantes años trabajando aquí en Colombia y aprendiendo de esta realidad. Y nos ha hecho de portavoz, y nos lo va a hacer hoy también, Javier Couso. Él es eurodiputado, reciente, pocos meses lleva, pero tiene una trayectoria que también nos empata hoy en la lucha contra la impunidad. Su hermano fue asesinado en Irak, era un cámara, era un colega de ustedes, de los periodistas, y las tropas yanquis, los militares yanquis, inmisericordiamente bombardearon el hotel donde estaban y lo asesinaron. Su familia ha protagonizado una lucha muy bonita, muy importante, que todavía permanece. Este año, el 8 de abril, pues se celebra el 12 aniversario de ese asesinato, y todavía la lucha para llevar a juicio, a enjuiciar a aquellos criminales, pues sigue vigente, por parte de la familia, por parte de la justicia española, por muchas instancias. Bueno, tiene que ser referente de que no solamente es eurodiputado, sino que es una persona que surge de esa lucha contra la impunidad en un caso concreto y en una guerra, ¿no?, como fue la invasión de Irak. Nuestro recorrido este año pues ha estado empezando por la zona petrolera de la Pacífico Rubiales. Lo va a comentar Javier Couso, por lo tanto yo no me extiendo, hasta las zonas mineras. Sabéis que Asturias tiene una relación con la minería, yo mismo he sido minero, ahora jubilado. Las zonas campesinas, varias ocupaciones de tierras o tratar de recuperar tierras robadas, en fin, en distintos departamentos, del Cesar, del Magdalena, de Yondó, de Remedios,
Y finalmente en Barranca, además de muchas reuniones con organizaciones populares, pues bueno, en ese pueblo fantasma, allá en Remolinos, que es Santa Rita, ¿no? Que los paramilitares destrozaron, expulsaron a la gente y ahora hay un intento de una parte de las familias de volver. Ese ha sido el recorrido y eso va a ser buena parte de lo que refleja el informe, además de muchas reuniones y muchos kilómetros recorridos por este hermoso territorio. La síntesis la va a leer el compañero Javier Couso. Bueno, muchas gracias, Javier. Gracias a todos y a todas los compañeros de profesión por venir hoy. Como ha dicho muy bien, he tenido mucho tiempo al otro lado, detrás de las cámaras, mi hermano también, por desgracia fue asesinado junto a Tarek Ayub y Taras Proxy, los periodistas de Reuters y de Al Jazeera. A pesar de que de ellos seguimos con la lucha, hemos elevado ahora mismo a la justicia europea para que las búsquedas y captura de estos tres criminales pase por encima de Interpol y sea directamente por parte de Eurojust. Simplemente voy a contaros que yo ahora mismo soy eurodiputado por el grupo de Izquierda Unida. Formamos parte del grupo de GUE, de la Izquierda Europea y de la Izquierda Verde Nórdica. Ahora mismo estoy desarrollando la labor de vicepresidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Parlamento Europeo y también soy miembro de las comisiones de Seguridad y Defensa y Derechos Humanos. Voy a pasar a relatar el comunicado al término de la 11ª Delegación Asturiana de Verificación de Derechos Humanos en Colombia. Finalizada la 11ª Delegación Asturiana de Verificación de los Derechos Humanos en Colombia, compuesta por representantes de organizaciones sociales y políticas del Estado español y realizada en el marco del Programa Asturiano de Atención a Víctimas de Violaciones de los Derechos Humanos en Colombia, presentamos una valoración previa a la emisión del informe final, que presentaremos en los próximos meses a las instituciones oficiales de Asturias, del Principado de Asturias, de España y en la Unión Europea, concretamente en la Comisión de Relaciones Exteriores y en la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, además de los organismos de Naciones Unidas y el público en general. Con carácter previo, queremos agradecer al conjunto de personas defensoras de derechos humanos, sindicalistas, comunidades campesinas, activistas políticos, representantes de organizaciones sociales feministas, del movimiento indígena y afrodescendiente en los departamentos del Meta, César, Magdalena, Santander, Antioquia y Bogotá, su disponibilidad, la información y documentación aportada, aun a riesgo en algunas ocasiones de su propia seguridad. Asimismo, agradecemos a las instituciones del Estado colombiano que han aceptado reunirse con la delegación. De las informaciones recibidas podemos extraer las siguientes consideraciones. Primero, Colombia, desgraciadamente, está lejos de vivir una situación de posconflicto, manteniéndose las violaciones de los derechos humanos y la impunidad en el marco del conflicto social y armado que vive el país. Aunque se ha reducido el número de personas asesinadas, ha aumentado el número de personas estigmatizadas y judicializadas como mecanismo para generar miedo entre quienes defienden derechos humanos y o se oponen a los planes de inversión de las multinacionales. La delegación asturiana ha recogido denuncias de violaciones del derecho internacional humanitario por violación del principio de distinción entre combatientes y civiles, entre otras. Segundo, en todas las regiones visitadas persiste la amenaza paramilitar bajo diferentes nombres y modos de actuar, sean los rastrojos, los urabeños, águilas negras, cuerpos de la serpiente negra, ejército antirrestitución, EPRA anticomunista, los rudos, los paisa, los machos, clan Usuaga, guardias del espacio público o los botalones. En reiteradas ocasiones se nos ha señalado que las denominadas por el Estado bandas criminales, BACRIM, mantienen la estructura paramilitar y se siguen rearmando y reforzando con la liberación de los jefes paramilitares que han cumplido las penas previstas en la Ley de Justicia y Paz. Los paramilitares están profiriendo amenazas masivas y muy graves contra sindicalistas de los sectores minérico, energético y agroalimentario, como Uso, Sintrami-Energética, Sintraime, Sinaltrainal, Sintraimagra, Felsuagro y contra procesos y dirigentes campesinos y comunitarios. Dichas amenazas no se investigan y en el peor de los casos terminan con el asesinato. En el caso de Sintrainago, Valle de los directivos
sufrieron atentado a pocas horas de haber recibido la amenaza. Tercero, en todos los encuentros mantenidos con personas amenazadas se ha denunciado repetidas veces la insuficiencia o ineficaz protección que brinda el gobierno a sindicalistas y personas defensoras de los derechos humanos. Cuarto, en todos los encuentros mantenidos se nos ha confirmado el cumplimiento del cese unilateral del fuego por parte de las FARC-EP, tal y como informaron en la mesa de diálogo de La Habana. No obstante, se nos ha informado repetidas veces de las operaciones ofensivas que el ejército está realizando contra las insurgencias y se documentaron casos en el Magdalena Medio de ejecución extrajudicial por el ejército de guerrilleros heridos que estaban fuera de combate. Quinto, 2 periodistas regionales han sido asesinados en el tiempo de permanencia de la delegación. Han disminuido los asesinatos de civiles por la fuerza pública, pero se han incrementado los montajes judiciales y las detenciones masivas como métodos de retraición contra quienes se niegan a cooperar con el ejército, usando como prueba el testimonio de desmovilizados o datos aportados por las tropas que no llegan ni a ser constitutivo de indicios de actividades ilícitas. Las detenciones masivas también se están produciendo contra opositores de los proyectos minero y energéticos. Un plan sistemático contra Marcha Patriótica y Congreso de los Pueblos y sus organizaciones integrantes en las regiones, lo que nos resulta muy preocupante por el antecedente del exterminio de la Unión Patriótica e imprescindible de tener como garantía de no repetición dentro del proceso de paz. Sexto, persigue la práctica ilegal del ejército de realizar redadas para forzar el reclutamiento de jóvenes campesinos, violando sentencias de la Corte Constitucional y el derecho de objeción de conciencia, en lugares como el Magdalena Medio, sur de Bolívar o sureste del Cesar. Séptimo, las empresas multinacionales están ocupando enormes territorios, generando graves conflictos por tierras con campesinos y pueblos indígenas, y se van erigiendo en una suerte de Estado dentro del Estado. Violan con impunidad normas laborales, ambientales y tributarias e imponen a la población restricciones de movilidad, como ocurre con Pacific Rubiales en el departamento del Meta, que traslada a las comunidades sus crisis, aumentando la pobreza, el desempleo, además de la represión y destrucción ambiental histórica. O las multinacionales del carbón, como Dumont, Goldman Sachs, Cerrejón, Glencore, BHP y otras en el Cesar. Octavo, la delegación ha recogido en la cárcel de La Picota los testimonios de Uber Ballesteros y David Ravelo sobre la dramática situación carcelaria que se vive en Colombia. Continúa el estado inconstitucional de cosas: hacinamiento, trato inhumano y degradante y violación de los derechos de los internos, siendo además inexistente cualquier posibilidad real de actividades de reinserción. Nos reiteran la estigmatización, el hostigamiento y la discriminación que sufren los prisioneros políticos. Nos alertan de la necesidad de ser respetadas las medidas especiales de seguridad para no poner en riesgo su vida dentro del penal y la importancia para la vida de los presos del cumplimiento de las dietas por prescripción médica y la entrada de medicamentos. La prisión política de estos 2 dirigentes sociales persiste, desconociéndose las pruebas de su inocencia, lo que lo hace más justo, injusto y arbitrario. Noveno, la delegación ha podido constatar un año más la parálisis de los programas de constitución de zonas de reservas campesinas y de restitución de tierras, así como el incremento de las amenazas de paramilitares contra quienes, exigiendo cumplimiento de estos programas, como en el caso de las comunidades de Aguachica o en las haciendas Bellacruz y Pitalito en el departamento del Cesar. En última instancia, reconocemos el esfuerzo del gobierno colombiano por pactar una paz negociada con las guerrillas y trasladamos la preocupación de los líderes sociales de todas las regiones visitadas ante el Plan Nacional de Desarrollo, discutido actualmente en el Congreso, al no contemplar recursos de inversión ni políticas sociales correspondientes, en contraposición con los puntos pactados en la mesa de diálogo de La Habana. Asimismo, instamos al gobierno colombiano a que abra un proceso de negociación con el ELN y el EPL y a que ordene un cese bilateral del fuego lo antes posible, sumándose al establecido por la FARC-EP el 17 de diciembre de 2004
con el objetivo de parar el dramático conteo de muertes y no desestabilizar el proceso de diálogo, a la vez que pedimos a los medios de comunicación responsabilidad aportando una información objetiva de los hechos. Los integrantes de la 11ª Delegación Asturiana de Verificación del Estado de los Derechos Humanos en Colombia. Muchas gracias. Ahora voy a dar la palabra a los compañeros de Movice y posteriormente atendemos a las preguntas. ¿No se quiere? Buenos días para todos y todas. Es mejor que se pase. Sí, porque tienen ya el tiro hecho. Sí, por favor. Buenos días para todos y todas. Mi nombre es Luz Marina H. Contreras, familiar de desaparecido forzadamente. Soy integrante del movimiento de víctimas de crímenes de Estado. Desde hace más de 10 años, las víctimas hicimos un ejercicio de aglutinarnos y hacer visible lo que estaba pasando en Colombia, y se generó el Nunca Más Colombia Hoy. Hace 10 años creamos el movimiento de víctimas de crímenes de Estado, que aglutina víctimas del genocidio político que ha habido en Colombia, de la desaparición forzada, de los asesinatos, de desplazamiento forzado, de ejecuciones extrajudiciales, de tortura y de presos políticos fundamentalmente. Han sido 10 años en que la memoria, todos los días y cada vez más, con más víctimas y nuevas víctimas, exige al gobierno colombiano que reconozca su responsabilidad en estos crímenes, porque ha sido política del gobierno nacional en sus diferentes épocas quienes crearon los paramilitares que han cometido casi el 90% de los crímenes de Estado con anuencia estatal de las Fuerzas Armadas de Colombia, con servidores públicos, políticos, han venido generando ese baño de sangre que tiene Colombia. Hoy, que estamos conmemorando los 10 años de creación del movimiento, tenemos que hacer un balance positivo, porque las víctimas, con su persistencia, con el amor que tenemos por nuestras víctimas, empezamos a ser reconocidas por el Estado, que aunque no ha querido asumir su responsabilidad, ya habla que hay víctimas de crímenes de Estado. Por eso el llamado que hoy hacemos es una exigencia al gobierno nacional de que reconozca que no fueron manzanas podridas las que cometieron los delitos, sino que fue una política de Estado que inició acallando a los opositores políticos y luego, en la degradación de la guerra, ha embestido contra la población civil sin importar raza, credo, posición política, sino que todos, algunos, incluso ustedes que están aquí, tenemos alguna víctima, bien sea por desplazamiento forzado, más de 6 millones de personas, y vemos hoy cómo el Estado colombiano desconoce ese desplazamiento y propone en su plan de desarrollo que los baldíos no se entreguen a las víctimas, sino a las multinacionales. Esa es la paz que se está construyendo. Nosotros no estamos contra el proceso de paz, lo apoyamos, pero pensamos que no hay paz si se siguen cometiendo crímenes de Estado. Todos los días hay desaparición. Aquí en Bogotá, el último compañero asesinado
que inicialmente fue desaparecido el 19 de enero y apareció muerto el 21, fue el compañero Carlos Pedraza. Seguimos siendo víctimas de amenazas, de persecuciones. El compañero Camilo irá a hablar de eso. En el marco de la conmemoración de los 10 años del nacimiento, de los años de trabajo del movimiento de víctimas del Estado, queríamos hacer hincapié con ustedes en la persistencia de la persecución y el hostigamiento a las organizaciones integrantes del movimiento. Esto lo hemos venido denunciando a las autoridades correspondientes, a Fiscalía, también al relator de Derechos Humanos especial para la defensa de derechos humanos de la ONU, que nos visitó recientemente, y haciendo pues obviamente que ojalá el periodismo haga eco como a la situación. Decimos paz sin crímenes de Estado significa llamar la atención cada vez más a la situación de violación de derechos humanos de las organizaciones sociales, y en especial en nuestro caso, pues nosotros venimos hoy a entregarles como unos datos concretos. 678 actos de hostigamiento, amenazas y violación de derechos humanos desde el nacimiento de nuestra organización. Un caso cada 5 días de llamadas, amenazas, hackeos, violaciones de derechos humanos, asesinatos y demás. En el último periodo de este gobierno Santos, 47 amenazas generales hacia el movimiento social, 17 amenazas directas a integrantes del movimiento de víctimas de crímenes de Estado por diferentes razones a lo largo de todo el país, de los 19 capítulos de los que hacen parte de nuestro movimiento. Agresiones directas, ataques con ácido, tergiversaciones, judicialización de compañeros, como lo comentaba el balance de la delegación asturiana. Y esto, digamos, como lo queremos reseñar en la idea de la necesidad de que, si bien es importante que avancen el proceso de paz en La Habana y el proceso de paz con las insurgencias que no están, es necesario redoblar los esfuerzos para que las garantías de los ciudadanos y ciudadanas y las garantías de los movimientos sociales sean reforzadas. Hay una parte que no hemos tocado, o sea, que también hemos tocado y tiene que ver con la crisis del sistema de protección del mismo Estado colombiano con las organizaciones opositoras y organizaciones del movimiento social. Casos de corrupción, casos de clientelismo y casos de cómo se ha insertado parte de la estructura de inteligencia anterior durante el gobierno Uribe en este gobierno, pues hacen también que el mismo sistema de protección esté en un desbalance frente a la garantía pues, de los ejercicios de organización, movilización y libre opinión en nuestro país. Y llamamos la atención también como movimiento de víctimas de crímenes de Estado frente a otro tipo de atropellos o acciones que se siguen presentando y que por el contrario indican que nuestra lucha va a ser más de largo aliento. Como mi compañera lo mencionó, en el último mes el compañero Carlos Alberto Pedraza, integrante del movimiento de víctimas de crímenes de Estado, pero también del Congreso de los Pueblos en Colombia, fue asesinado, desaparecido aquí en Colombia y después posteriormente asesinado. Y el día de ayer el compañero Ever López, miembro de FENSUAGRO, organización integrante también del movimiento de víctimas de crímenes de Estado, fue asesinado en el Castillo Meta. La información que tenemos es que esto fue realizado directamente por miembros de la Fuerza Pública, del Ejército Nacional. Instamos pues a que la investigación también en estos casos recientes den resultados, ¿cierto? O sea, que no simplemente abrirlos, sino que den resultados en términos de justicia. Y un segundo llamado que hacemos también es frente a la renovación de la bienvenida del 2015 de la agresión de Fuerza Pública a luchas de movimientos sociales, con los compañeros de la Drummond en el Cesar, con los compañeros indígenas del Cauca, con los cuales se le están negando 4.000 hectáreas, con los compañeros del caso campesino de Bellacruz, en el cual el 19 de febrero salió una resolución de Incoder que vuelve a entregarle 1.200 hectáreas de baldíos a la compañía de Germán Efromovich, dueño de Avianca y dueño de la empresa palmera Dolce Vista, y que hace devolver un proceso de restitución que esperábamos fuera uno de los primeros gestos frente al tema de tierras de este gobierno Santos.
Asimismo, el ataque a las comunidades campesinas de aquí de la ciudad de Bogotá, en la localidad de Sumapaz, donde murió también un niño. Quiere decir esto, digamos que tenemos un balance de inicio de año con la idea de reactivar, movilizar y hacer más denuncia y presión por las garantías de los defensores de derechos humanos y la movilización social. Mi compañera Blanquita les va a hablar muy cortico de las acciones que estamos haciendo hoy en todo el país por los 10 años y por este contexto de lucha. Buenos días para todas y todos. Mi nombre es Blanca Nuria Díaz. Hago parte del movimiento de víctimas de crímenes de Estado. Soy una de las fundadoras del capítulo. Hace 14 años estoy acá en Bogotá por motivo de los paramilitares que me asesinaron mi hija, ella, y el actor intelectual de esos crímenes fue Jorge 40, que está extraditado en Estados Unidos. También tengo otra hija que fue violada y a través de la violación, mi hija tuvo un bebé hace 4 días, acá en Bogotá, porque ella se vino. Y bueno, a través de eso ha sido muchas causas que me han pasado, amenazas y hostigamientos conmigo y con mi familia y mis hijos. Pues nosotros hoy estamos conmemorando el día de los 10 años del Móvice. Nosotros queremos visibilizar todo esto, lo que está pasando en nuestro país. También decimos que pedimos a las víctimas que haya justicia, que haya verdad, reparación, con garantías de no repetición y que esto no quede en la impunidad, que eso es lo que está pasando en nuestro país. Muchas gracias. Nos abrimos a preguntas de los medios. ¿Se puede presentar, por favor, con el nombre del medio y a quién va a dirigir la pregunta? Gracias. Buenos días, Cristina de la Agencia F. Con la pregunta de los libros de Móvice, teniendo en cuenta el balance que están presentando durante los 10 años, si pueden concretar un poco qué acciones reivindicativas o de protesta social van a intentar impulsar en los próximos meses, cuanto antes. Sí, estamos hablando de manifestaciones, de concentraciones, actos de apoyo. El día de hoy estamos aquí en el Parque de Santander con una galería de la memoria, donde mostramos diferentes actos de barbarie que ha sufrido el pueblo colombiano. Los 19 capítulos del movimiento el día de hoy están conmemorando esta acción. Tenemos planeado realizar un taller de protección y tenemos diferentes actividades que vamos a ir desarrollando consecuentemente. Y en el mes de julio vamos a hacer el Encuentro Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado para conmemorar con toda la gente del país los 10 años del movimiento. Mi nombre es Carlos Echeverri, vengo de Humanidad Vigente y la pregunta en sí es para las víctimas. ¿Cuál es su posición frente a la posible apertura o ampliación de fuerzas militares o de fuero militar? Bueno, para las víctimas es terrible esta propuesta, porque hemos tenido impunidad con el fuero que existe, porque no es cierto que en Colombia no exista el fuero. El fuero penal militar existe para los crímenes cometidos en calidad del servicio. Lo que se quiere hoy en día es ampliar ese fuero para que queden en completa impunidad los crímenes que el ejército colombiano ha cometido. Las víctimas estamos en contra de esa ampliación que va incluso en desconocimiento de normas internacionales que en cambio de ampliar el fuero cada vez lo minimizan más. Una pregunta para Camilo. Quisiera saber cuál es el nivel de impunidad
luego de 10 años de trabajo en derechos humanos, en nivel de impunidad en cuanto a las investigaciones, en cuanto a las amenazas, los asesinatos que han tenido que soportar el Movice. Y una pregunta para Javier del curso. Ya son 11 delegaciones que cada año se hacen recomendaciones al gobierno nacional. ¿Cuál es el balance después de una década de estar dando recomendaciones al gobierno nacional? ¿Se han cumplido esas recomendaciones? ¿Se han tomado en cuenta mínimamente? Vale, bueno, digamos, frente a lo que nosotros acabamos de exponer de la situación actual, la impunidad está casi en un 99%. De hecho, nuestros compañeros en las cárceles que tienen esa judicialización pues aún están allí, las amenazas se siguen recibiendo y digamos lo que se está instando es cómo hacer para que existan mejores mecanismos para esa exigibilidad, pero también ejercicios prácticos de justicia. Es decir, frente a las amenazas están abiertos procesos de investigación, pero no hay resultados de autores materiales o de autores de ruta con cosas simples. Cosas simples como, por ejemplo, las amenazas que surgieron el año pasado y este año para organizaciones del movimiento social vienen desde correos electrónicos. Esos correos electrónicos pueden ser rápidamente investigados por la Fiscalía sabiendo cuál es el IP que originó esos correos. Eso lo tardan y digamos como que lo demoran y no existe, digamos, una actitud, una voluntad de investigación. Parte de nuestro reclamo, digamos, va en ese sentido. En términos de los casos históricos, digamos, aquí entramos a una diatriba. Hay una idea frente a la cual las organizaciones de derechos humanos han logrado blindar frente a los crímenes de lesa humanidad que no prescriben y frente a mantener procesos que vienen desde años anteriores. Algunos han dado resultados, pero son resultados, digamos, si se quiere, simbólicos también, o sea, casos muy importantes, pero que no logran responder a la justicia en general del drama, digamos, que ha habido en la sociedad colombiana. Pero los casos más complicados son para los años recientes, digamos, para los casos que están, digamos, desde la ley de Uribe, digamos, de la ley de justicia y paz, para los casos que entran en esta ley de justicia y los que están, digamos, como en el limbo de lo que podamos ver como una ley de reconciliación o lo que se firme posterior a los acuerdos de La Habana. Frente a estos casos opera una justicia transicional que es meramente operativa. La justicia transicional no es solamente, digamos, la que se firme después, sino la que ya estamos viviendo en términos de que no hay, digamos, la verdad frente a responsabilidades, frente a los autores materiales, frente a máximos responsables, frente a condenas, es algo, digamos, que está en vilo en este momento y que no sabemos cómo hacerlo. Frente a ello, las banderas del movimiento, digamos, es reactivar hacia este encuentro nacional que haremos este año, reactivar y alzar las banderas de no más impunidad y cómo mantener en alto los derechos de verdad, justicia y reparación integral, garantías de no repetición en este contexto de transición que vive el país. Yo, al ser mi primera delegación, voy a darle la palabra a Javier Arjona, que participa desde el principio. Yo creo que puedo hacer un balance más equilibrado. Los informes asturianos, modestamente, no han sido nunca negados ni por el gobierno colombiano ni por ninguna otra instancia. Adicionalmente, coinciden en buena parte con lo que hacen otras instancias, las Naciones Unidas, con lo que vamos a ver esta tarde. Y se coincide también en que esas recomendaciones que se hacen cada año en buena parte no son considerables por las autoridades colombianas. Admitimos que ha habido una mejora, nos parece, de la interlocución con las organizaciones de derechos humanos aquí en el territorio, pero en cuanto al cumplimiento estricto de lo que está obligado a hacer Colombia en materia de derechos humanos por sus propias leyes, por las leyes internacionales que ha suscrito, el informe es muy penoso. La novedad en estos tiempos es la enorme expectativa de paz que hay en este país y en el vecindario. Escuchamos decir ayer en un auditorio de por acá que esa paz no va a ser posible mientras no se desmonte el tenebroso arquitectura y todo lo que hay en torno a los paramilitares. Parece que hay una contradicción muy flagrante, y paramilitares hemos visto por todo el territorio testimonio de que están en cada uno de los lugares de Colombia. Por lo tanto, eso es un hecho grave que se ha mantenido y que no se ha desestructurado en este tiempo como es obligación. Hechos concretos.
palpables en esta sala. La delegación, el programa asturiano acoge a gente perseguida. Lucho Sandoval está allí después de varios atentados. Regresa a Colombia mayo de este año, del año pasado, Lucho Plaza, nuevo atentado en Cartagena, vuelve a salir, está aquí en la sala, por eso lo menciono. Es un caso concreto de cómo se sigue persiguiendo la lucha normal. Es inconcebible en Europa, ya sé que las comparaciones son odiosas, de que un sindicalista por su libre ejercicio sea perseguido, sea amenazado, sufra varios atentados, no uno solo, ¿no? Esa perseverancia pues nos parece que es muy lamentable y se transmite también en este conflicto. No sé si he respondido. No, perfecto. Para el señor Javier, para el eurodiputado, ¿cómo está el ambiente en Europa para el tema del TLC y las constantes violaciones de derechos humanos? Ha sido un punto en que los eurodiputados han dicho que se van a tener en cuenta y se va a frenar de cierta forma el TLC con Europa, pero ¿cuál es el ambiente real allá? ¿Cómo se vive eso? No, dentro del Parlamento Europeo, en la Subcomisión de Derechos Humanos, es un tema recurrente. Y todo el articulado que tiene que ver con tratados de comercio suscritos entre la Unión Europea o distintos países, en el segundo artículo siempre supedita la vigencia del acuerdo al cumplimiento de los derechos humanos. Hay rondas incluso bilaterales sobre el tema. Entonces es un tema que preocupa sobremanera y en el cual estamos todo el rato interlocutando y preguntando al gobierno de Colombia para que nos transmita cómo va a cumplir esas recomendaciones que obligan por medio de esos tratados. Y hasta la fecha pues no tenemos mucha satisfacción, aunque sí estamos optimistas en el proceso de paz si hay cumplimiento. Yo me llevo una percepción un poco pesimista si el gobierno no se empeña en probar lo que es una democracia normal. Y en una democracia normal no existen paramilitares, no existen asesinatos de sindicalistas ni de defensores de los derechos humanos, no existen hostigamientos mafiosos a los movimientos sociales. Entonces yo creo que estamos en un momento en el que desde Europa vamos a presionar fuertemente al gobierno colombiano para que cumpla, no solo en el marco de ese tratado, sino entrar en la normalidad de la región, una región que se está integrando, que tiene nuevos referentes multilaterales como la CELAC, etcétera, etcétera, como UNASUR. Yo creo que debería poner un poco en serio para probar lo que es la democracia. La democracia también es redistribución de la riqueza y también es que las leyes internas estén por encima de lo que quieran hacer las grandes multinacionales.